por esta vía de Ustream. Bendiciones para todos ustedes, hermanos. Desde Guayaquil, Ecuador, en Sudamérica, estamos enviando este mensaje de bendiciones para todos ustedes en los diferentes países del mundo. Con nosotros acá en estudio está nuestro hermano Raúl Gaibor, y desde España nuestro hermano Moshe Ben David. Hoy hasta este momento pues no hemos podido contactarnos y enlazarnos con Estados Unidos, con nuestro hermano Alejandro Ospina, y pues no sé de pronto si la comunicación nos permita también estar con nuestro hermano Marcelo Espinosa. Pero bueno, estamos acá nosotros y vamos a analizar el día de hoy el capítulo número 12 de esta carta de los Hebreos. Ya estamos al término de esta carta, pero este texto que tenemos para el día de hoy es un texto muy importante, donde tenemos también abundante material de muchas cosas que seguramente se desconocen y es necesario saberlas. Por eso lo vamos a analizar el día de hoy. Bien, Raúl también estará enviando sus bendiciones y saludos a todos ustedes. Adelante, Raúl. Hebreos 12, Shalom, hermano, habla sobre los testigos, o sea, de Yahweh. Dice que ha puesto en el cielo, en la tierra, sobre la Torah, o sea, aquí del pecado. Eso es lo que vamos a tratar con el hermano. Adelante también en España nuestro hermano Moshe. Pues shalom, shalom desde España, para todos aquellos que nos escuchan, y hacer un apunte que realmente es el tema que nos cierra el libro de Hebreos, con una perseverancia, ya no solamente de Hebreos, sino también el de Romanos. Hubo una cuestión en la que todos los que realmente estamos escuchando y viendo las escrituras, podemos tener la información, pero luego hay que perseverar en ella. Y como decía Marcelo, es tan interesante, es tan ver cómo nos cierra el círculo completo de todo lo que hemos aprendido, dice, y ahora cerrarlo para que tengáis el gozo completo. Así que bueno, hoy con nosotros no está nuestro hermano Yohanan. Le vamos a echar en falta, no ha podido venir, su carro se averió y ha tenido otras necesidades que cubrir, con lo cual le damos un fuerte abrazo en la distancia, y ya creo que la semana que viene sí estará con nosotros. Sin más dilación, pues ya comenzamos, si tú lo permites. Bien, entonces les invito a que abran su texto bíblico en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 12. Capítulo número 12 de la carta de los Hebreos. Hoy en muchos países del mundo, sobre todo en Occidente, se está celebrando una fiesta pagana. No sé si, seguramente muchos hermanos ya ni siquiera recuerdan este día, porque de hecho nosotros no estamos pendientes de estas cosas. Pero sí tenemos que alertar, advertir, porque a lo mejor y por ahí a alguien se le olvida que este es un día totalmente pagano, satánico, una fiesta de celebración netamente satánica. Que por ahí hay una historia de un sacerdote, un llamado San Valentín, de la época medieval, que supuestamente había ayudado a los jóvenes que no se les permitía unirse por diferentes razones, y que él los ayudaba a que ellos pues lleven a cabo el amor que se juraba cada uno. Pero bueno, también hay otra historia totalmente diferente sobre este mismo personaje, el que dice que era patrocinador de la lujuria entre los desordenados. Pero esta fiesta realmente es algo muy antiguo. Es una celebración que viene desde épocas remotas, donde se le daba rienda suelta era a la lujuria, que no es otra cosa que la inclinación de Satanás por medio de los ángeles caídos e inculcado a los hombres desde el mismo tiempo de la creación. De ahí que la representación de varios dioses, como el dios Eros, como esta figurita de aquel niño en pañales con una flecha, al que denominan Cupido. Bueno, y así hay una serie de realidades pasadas en la historia
que tiene que ver con los demonios, que eran los que inducían a estas celebraciones totalmente satánicas, porque era la celebración de la lujuria, de orgías, con sacrificios hechos totalmente para la glorificación de Satanás. Así que de nada tiene que ver este día con la amistad y con el amor. No, el ahabá, el amor, es algo que ha inculcado Yahweh desde el principio de su creación, en todo momento, no en un día especial. Los días especiales que el mundo celebra son días que se unifican. Las celebraciones paganas es simplemente para rendir culto a las tinieblas, al mal. Bien, vamos a no sé si algo tiene que ajustar, algo que sepa de esta celebración. Joaquín, también me gustaría escuchar su comentario antes de pasar ya a leer el versículo 1 de Hebreos 2. Adelante, Moshe. No sé, algo pasó creo con el sonido. No sé si me está escuchando, Moshe. Sí, lo tenía yo cortado para no interrumpir. Adelante, Moshe. Me pongo a hablar y nunca me acuerdo de ponerlo. Sí, lógicamente, Marcelo. Hoy en día la fiesta mal llamada del enamorado, porque realmente cuando estés enamorado son los 365 días del año. Aquí nosotros le llamamos que este tipo de fiestas son las fiestas del Corte Inglés, es decir, un centro comercial que es el que dirige y rige evidentemente nuestras vidas. Pero el trasfondo religioso que tiene esto, bien decías, es un trasfondo pagano, un trasfondo donde realmente el cuerpo humano y todo lo que tenga que ver con la religiosidad, al final se ha trasladado al cristianismo. El cristianismo yo creo que es un poco el cubo de la basura de todo el paganismo. Y se cogen lo bueno, se cogen lo muy bueno, se cogen lo tremendamente bueno, y luego cuando todo esto lo llevas a la luz de la Torá, te das cuenta que no son nada más que un atajo de aberraciones contra la palabra del Eterno. En nuestros días, posiblemente muchos hermanos tengan la tentación, y digo la tentación de poder llamarle, pero es en base al amor. Sí, pero el amor mal dirigido es algo pernicioso. Por ejemplo, y pongo un ejemplo muy clarito que todo el mundo puede llevarlo, el tema de los celos. Es amor, sí, pero es un amor desmedido, con lo cual no es un amor correcto. Sin embargo, dice que el amor perfecto echa fuera el temor. Entonces, si usted ama de una forma natural, de una forma como el Eterno le ha dado, pues no va a tener que temor de que su mujer o que su marido pues estén viendo, buscando o dejando de hacer otro tipo de cuestiones. Y no tenemos que coger un día en concreto, sino los 365 días del año, cada semana, cada día, realmente nos debemos a nuestra pareja o al amor que realmente, ya no solamente el amor de pareja, aunque este día es del famoso Cupido. Yo digo, al final a muchos más que Cupido les han escupido porque realmente han hecho un auténtico destrozo al muchacho. Eso que le ponen la venda a los ojos, realmente no saben ni lo que hace. Bueno, pues pasemos ya con el tema que nos ocupa, que es bastante más interesante. Bien, vayamos entonces al versículo número 1 de Hebreos, capítulo número 12. Dice en esta carta: por tanto nosotros también, siendo que tenemos a nuestro alrededor una nube tan grande de testigos, despojémonos de toda carga del pecado que tan fácilmente nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Acá yo quiero detenerme en este versículo 1 para que veamos el entendimiento, hermano, o sea, lo que realmente Shaul viene enseñando. Recordemos que esta carta originalmente no está dividida en capítulos ni versículos, es un pensamiento que continúa. Aquí cuando les dice, por tanto nosotros también siendo que tenemos a nuestro alrededor una nube tan grande de testigos, despojémonos de toda carga del pecado que fácilmente nos enreda. Despojémonos de la carga del pecado que nos enreda. Es motivo de una mala interpretación este tipo de versículos para el cristianismo, al decir, entienden ellos, que despojarse de la carga del pecado es salirse de la ley de Moisés. Porque en algunos versículos, por ejemplo, hay uno del que dice, porque la ley me lleva al pecado. Cuando Shaul, por ejemplo, dice,
yo no sabría que la codicia es pecado si la Torah no me dice. Pero yo estoy muerto, destinado al pecado, haciendo él la alusión a que el cuerpo siempre tiene esa tendencia pecaminosa. Pero como no tienen el entendimiento ni el contexto bíblico, escritural, entonces malinterpretan este tipo de versículos como este, por ejemplo, que es decir, despojémonos de toda carga del pecado, piensan que esa carga se refiere a la ley de Moisés, a la Torá. Pero nosotros vamos a demostrarle que eso es falso. La carga, y mire que la palabra que utiliza para decir carga es la palabra otkos, una palabra griega que significa protuberancia, o significa prominencia, o gravamen. Es decir, algo que produce una carga extra, o que produce un peso extra, porque también se la puede definir como carga extra o peso extra. Esto relacionado a qué? Porque Shaul viene hablando con un pueblo hebreo, conocedor de la Torá, de la ley de Moisés, pero que ha vivido bajo la guianza de los maestros que se levantaron en el pueblo, y que ellos empezaron a hacer halajá rabínica, a la que se denomina la Masea Torá, que es protuberancias de la Torá que no le corresponden. Una protuberancia es algo que sale de una masa, de un cuerpo, pero que no le pertenece, que ha crecido. Por ejemplo, un tumor es una protuberancia del cuerpo, pero que no le pertenece. A eso se refiere Shaul. Shaul se refiere a esa carga extra que le pusieron al pecado, de la que habló Yeshua. Si nosotros vamos a los dichos de Yeshua, que están narrados en los evangelios, nos vamos a dar cuenta a qué se refiere Shaul. No se refiere a la ley. Por ejemplo, vayamos al libro de Mateo. Mateo 15, versículo 3. En Mateo 15 es la mejor oportunidad de darse cuenta que Yeshua está hablando precisamente de esa carga, que está hablando de esa protuberancia que le agregaron a la Torá. En Mateo 15, versículo 13 les dice, respondiéndole le dice, cuando les llama la atención los fariseos, diciendo que sus discípulos están comiendo con las manos sucias, no se las lavaron. Para ellos era una falta, para ellos era una transgresión el comer con las manos sucias, pero eso no está en la Torá. Entonces eso era una protuberancia, era una carga a la Torá que no estaba escrita por Moshe. Y Yeshua le responde en Mateo 15:3, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Elohim a causa de sus tradiciones? O a causa, si nosotros cambiamos la frase, podríamos también decir a causa de las protuberancias o de la carga que ustedes le han agregado a la Torá. Y enseguida vayamos a Mateo 23, que ahí nos queda más claro. Mateo 23, y Yeshua dice así. Dice, entonces Yeshua se dirigió a la multitud de sus discípulos y les dijo, los escribas y los fariseos enseñan con la autoridad de Moshe. Así que todo lo que de él digan, háganlo y cúmplanlo, pero no hagan como hacen ellos, porque ellos dicen, pero no hacen. Ellos atan cargas pesadas. Aquí está lo que está diciendo Shaul. Ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de la gente, pero ellos mismos no las quieren mover ni con un solo dedo. Entonces ellos atan cargas pesadas, ellos han agregado a la Torá tradiciones, halajá rabínica, mandamientos humanos que se inventaron sus maestros, que le daban al pueblo que las cumpla, y de esta manera el pueblo, por estar pendiente de las traducciones de sus maestros, de sus ancianos, de sus antiguos, habían desviado la atención a cumplir la Torá verdaderamente como Yahweh la mandó a Moshe, con misericordia, con amor. Y eso era lo que se conoce como las obras de la ley. Como está mal traducido en la Reina Valera, como han hecho una distorsión de todo a causa de la mala traducción y la mala interpretación de los traductores, entonces han hecho entender que cuando algún escritor de las cartas, ya sea Pablo, Santiago, Jacobo, Judas,
o Juan, que cuando hablan respecto de las obras de la ley o de la ley, piensan que está disociándose de la Torá, de la ley que Yahweh mandó a Moisés para que el pueblo cumpla y para que sean vistos justos delante de sus ojos. Entonces eso es una distorsión completa de la verdad de la Escritura. Es por esto que es necesario que cuando nosotros recurramos al famoso verso que siempre utilizamos para decir que no está anulada la Torá, aquel verso de Mateo 5:17, es necesario ir al contexto completo. En un momento les voy a traer el contexto totalmente completo para que haya un entendimiento pleno de esos dichos de Yeshua respecto de la no anulación de la Torá. Por ejemplo, Mateo 5:17 dice: no piensen que vine para anular la Torá o los profetas. No he venido a anular, sino a cumplir. En verdad les digo que mientras no pasen el cielo ni la tierra, ni siquiera una sola letra pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así enseña a la gente, se le considerará el más pequeño del reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumple y le enseñe, a este se le va a considerar grande en el reino de los cielos. Hasta ahí siempre lo sabemos y siempre lo decimos, pero se nos ha olvidado algo más. En el versículo 20 dice: porque les digo que si su justicia no sobrepasa a los escribas y a los fariseos, jamás entrarán al reino de los cielos. Entonces ahí está la clave. Había que sobrepasar la supuesta justicia que presentaban los fariseos, los escribas. Había que sobrepasar eso. ¿Por qué? Porque la justicia que ellos estaban presentando era una justicia a medias, era una justicia incompleta, no había misericordia, no había amor en esa supuesta justicia que Yahweh le mandó a Moisés para que el pueblo la cumpla. Ahí hay un detalle importante que nosotros debemos prestarle atención. La justicia nuestra tiene que sobrepasar a los judíos y los fariseos. O sea, hay que quitarle esa carga pesada. Y esto sería bueno que nuestros hermanos judíos mesiánicos le pongan atención. Porque esto no es para los cristianos no lo van a entender. Esto es para los judíos mesiánicos, para el judío ortodoxo, para los judíos que no han quitado esa levadura. Y están inmersos los judíos mesiánicos en esto porque aún atienden a las halajá rabínicas. Voy a pasar con Raúl y luego con Moshe, porque seguramente Moshe tiene también bastante argumento respecto de esto. Adelante, Raúl. En Hebreos 12 dice: tenemos grandes nubes de testigos. En tiempos antiguos vemos que Enoc era un testigo de Yahweh, donde dice que la multitud, la gente se había pervertido, los ángeles caídos habían tomado sobre las hijas de los hombres. Yahweh siempre escogió a este varón. Ahí vemos también a Noé, vemos también a Moisés cuando le fue instruido los mandamientos. O sea, tenía claro, son muchos, no, sí, son muchísimos. Entonces siempre tenía un testigo. Ahora dice, tenemos grandes nubes de testigos. Ahora, hoy en día, nosotros somos testigos de Yeshua, o sea, de hacer a conocer el camino del Eterno, la Torah. Adelante, Moshe. Bueno, pues la verdad es que la línea que llevamos es muy buena en cuanto a la evidencia que realmente el Rav Shaul o el Shaliach Shaul realmente daba. Antes decías bien que el principio de la Torá no estaba estructurada como hoy en día en capítulos, en versículos, en secciones, en porciones, y ya que tengamos un titulito arriba que nos diga de qué está hablando ahora en este momento o a qué parte se refiere. Dejamos la semana pasada el capítulo 11, que hablaba de los padres de la fe, los que realmente habían intentado tener o conseguir, mejor dicho, la promesa. Y el verso final decía: y todos estos, aunque recibieron buen testimonio por la emuná, no recibieron cumplimiento de la promesa. ¿Será que significa, o que se está refiriendo el apóstol Saúl precisamente a este tema? Que tenemos tal nube de testigos despojándonos de la carga. Posiblemente sea ese sufrimiento, esa carga que directamente se le aplica a la promesa no adquirida, que no incumplida, porque realmente hoy en día todo el mundo, ¿quién no tiene una promesa de parte del Eterno que haya sido capaz de levantar las Escrituras? Todos por activa o por pasiva. Yo recuerdo un día, hablo del año 2000,
primera de Samuel, capítulo 10, versos 6 y 7. Bueno, pues yo siempre que pasaba por ahí digo, ¿cuándo se producirá esto? Voy a compartirlo con todos mis hermanos, porque realmente creo que merece la pena, incluso como testimonio. Ese tipo de carga que realmente nos pone la falta del cumplimiento, pero no porque Yahweh mienta, o no porque las circunstancias no se den, sino porque a lo mejor todavía no estamos preparados. Primero Samuel 10, el 6 dice, entonces el Ruach de Yahweh descenderá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Entonces lo decía al rey Saúl. Y serás cambiado en otro hombre. Sucederá que cuando te hayan acontecido estas señales, haz lo que te venga a la mano, porque Abba, Yahweh Kadosh, está contigo. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora mismo, hoy en día, no está aquí Johanna porque si no, lo que le voy a contar se reiría. Digo Johanna porque es el que está más cerca mío y el que ve cómo ocurren las cosas. La promesa, yo la semana pasada les dije un altruismo o algo que realmente fue un poco ególatra. En el libro de Hebreos 11 dije la expresión, aquí falto yo. Y la repito, ¿por qué motivo el falto yo? Porque yo sí he visto, o en este caso no soy de los que me falta la promesa, sino que puedo dar testimonio de que muchas de las promesas que me hizo el Eterno las ha cumplido en mi vida. Ha cumplido unas y todavía otras estamos en el efecto. Por eso, cuando tengamos falta de algún bien que realmente nos haya prometido, miremos hacia atrás. Y esta frase de despojémonos de todo peso, que el pecado tan fácilmente nos enreda. En cuanto empecemos a dudar de que el Eterno no nos va a conceder aquello que le pedimos, porque evidentemente si le pedimos, pidámosle con sabiduría. Realmente en 1 de Juan 5, 14 y 15 dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que le pedimos conforme a su voluntad. Y evidentemente si le pedimos así, Él nos oye. Y si Él nos oye, Él no lo da. Pero hay que pedir conforme a su voluntad. ¿Qué nos ocurre a nosotros? Que somos humanos, que los humanos tenemos cargas, que los humanos estamos siendo tentados constantemente, ya no le voy a decir por el hasatán, por las circunstancias, por los deleites, por los placeres, por la comodidad, por un montón de circunstancias que realmente nos apartan del camino. El enemigo muchas veces no hace falta que nos meta como nos metió a Job, en problemas serios, en que nos quite a los hijos, nos quite las cosas, sino simplemente con que nos dé algo de comodidad, nos hace frenarnos del camino. Alguien muy sabio, muy antiguo me dijo que el enemigo siempre tiene dos maneras de hacer las cosas, o por lo menos de intentar que no cumplamos la voluntad del Eterno. Una es empujándonos para ir más deprisa de lo normal, o por intentar alcanzar lo que ya queremos tener en la mano, y otra es reteniéndonos. Es decir, dejándonos en esa comodidad o quitándonos, apartándonos del avistamiento, de esa perseverancia de la que hablaba al principio. Toca el capítulo de la perseverancia, toca el momento de decir, ya sabemos qué tenemos que hacer, cerremos. Porque cuando nosotros estamos confiados, venid a mí trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esa frase es tan bonita, Mashiach se la dijo a todo el mundo que realmente les veía, porque él les miraba que estaban como ovejas sin pastor, y les veía, párese usted. El otro día lo hice yo como un ejercicio de qué, de humildad, un ejercicio de descargarme las cosas que tenía porque iba muy deprisa, y me paré a mirar a la gente, y les ves en sus caras, les ves con sus cargas, les ves que caminan y le caminan, muchos incluso van con otros y ni siquiera se hablan. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? La carga del sistema. Necesito una promesa y esa promesa no es cumplida. Necesito, y ya no solamente hablamos del Eterno, hablamos de nuestro entorno, hablamos de cosas que realmente necesitamos y nos cargamos. Nos cargamos sencillamente con aquellas cosas que no tenemos la fe dirigida. Y con esto no quiero entrar en el siguiente versículo porque a lo mejor Marcelo tiene más cosas preparadas. Luego continuamos con la segunda parte. Pero corramos con perseverancia, dice, la carrera que tenemos por delante. Es decir, si nos estamos estancando ahora mismo en que no, como niños chicos, el pataleo, no me lo ha dado, no me lo ha dado, no me lo ha dado, estamos cometiendo el error más grande. No vamos a avanzar. Y si no avanzamos, seguimos en el mismo sitio.
Con lo cual, si seguimos en el mismo sitio, todo el entorno que nos rodea será el mismo. Si es negatividad, negativo, negativo, negativo. Yo les hago o les lanzo un reto. Empiecen a usar las 3 siglas AMP. No es ninguna burrada, es actitud mental positiva. Ante las cosas que nos vengan mal, usted póngale actitud mental positiva. Usted diríjase al Creador. Usted póngase en contacto con su Padre Celestial. Él lo ve todo bueno, Él lo ve todo positivo y además lo ve todo mejor y bonito para cada uno de nosotros. Bien, luego de las palabras de Moshe, yo sí quiero pues ser un poco más literal en cuanto a lo que estamos viendo en este momento con relación a la carga. Moshe dice sí, es la carga, también pues viendo desde el punto del sufrimiento a causa de las promesas no vistas. Pero yo quiero acá recalcar en el tema de el pecado. Las cargas puestas en el pecado, porque precisamente era de eso, de lo que estaba enseñando Shaul. Shaul necesitaba que el pueblo entienda que lo que hoy en día conocemos como la Misná o la Torah oral, recordemos que entre los rabinos siempre, aparte de la Torah, hubo reglas o legislación agregadas a la Torah que ellos venían practicando. De eso tenía que apartarse el pueblo. ¿Cómo iban a hacerlo? Veamos que él dice: corramos y despojémonos de las cargas que producen el pecado. En el versículo 2 de aquí de Hebreos 12 dice: puesta la mirada en Yeshua, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió el madero, sin hacer caso de la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Elohim. Así que mediten en el que soportó tanta hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no decaiga su ánimo ni desmayen, puesto que todavía no han resistido hasta la sangre en su combate contra el pecado. Es decir, literalmente y específicamente acá las cargas están relacionadas al pecado. Al pecado, porque era eso lo que había que dejar. Esto no es para los cristianos. Aquí no tiene nada que ver un cristiano. ¿Por qué? Por una razón sencilla: el cristiano no tiene Torah. Y como dice el mismo Pablo, Shaul, si no conoce la Torah, no sabe qué es pecado. Romanos 7 dice que si no se conoce la Torah, entonces no sabe lo que es pecado. Por lo tanto, el cristiano no vive en pecado. ¿Por qué? Porque a él no se le dio la Torah. Y como no se le dio la Torah, como él no está dentro del pacto, como él no firmó el pacto con su compromiso, como se hizo el pueblo cuando le dieron en el monte los mandamientos, y el pueblo dijo: así lo haremos, amén, así lo haremos. Entonces ellos no está dentro de esas ordenanzas, no está dentro del pacto del Eterno. Como no está dentro de la Torah, entonces ellos no están bajo ningún pecado, porque no hay nada que los enmarque en el pecado, sino sus propias conciencias son las que van a dar testimonio de si hicieron mal o hicieron bien. Pero con relación a lo que está hablando Shaul al pueblo hebreo, sí es con relación a la Torah, porque el pueblo hebreo, a través de su linaje, ellos pertenecen al pacto que sus padres concertaron con Yahweh. Entonces acá dice: despojémonos de la carga del pecado. Y está en esta narrativa, desde el versículo 2 al versículo 4, cuando dice: ustedes todavía no han resistido hasta la sangre en el combate contra el pecado. Esto es importante. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que hay que poner la mirada en Yeshua, ¿verdad? Hay que poner la mirada en Yeshua. Los cristianos tienen puesta la mirada en Jesús, ¿no? A su manera, pues es Yeshua. Pero el poner la mirada en Yeshua no los está convirtiendo a ellos en personas que están libres de cometer faltas, pecados y transgresiones, aunque ellos no tengan Torah. Entonces aquí está la diferencia, hermano. ¿Cuál es la diferencia? Que el pueblo estaban siguiendo a sus maestros. Ellos tenían fe o tenían emuná en sus maestros. En cambio, los que creyeron en Yeshua tenían fe o tenían emuná en Yeshua.
¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que habían dos fe. Dos fe. Si usted le habla a un cristiano de que existen dos fe, no lo van a entender porque ellos no saben lo que es fe. Pero nosotros sabemos que fe es obediencia, es confianza. Entonces es una confianza obediente. Los que seguían a los rabinos tenían confianza obediente a sus rabinos. Esa era su fe, esa era su emuná. Pero los que seguían a Yeshua tenían confianza obediente en Yeshua. Entonces tenían su fe puesta en Yeshua. Ahí está la diferencia. Adelante. O sea, tenían la confianza en Yeshua, pero en la fe en la Torá. O sea, creer en la Torá. Correcto. Esa es una apreciación. Miren, les repito para que más o menos vayamos entendiendo. Versículo 2. Puesta la mirada en Yeshua, el autor y consumador de nuestra fe. Pablo dice que Yeshua es el autor de su fe, o de la fe de los que siguen a Yeshua. Es el consumador y el autor. Pero antes de que Pablo conozca a Yeshua, él tenía fe en otra cosa. Porque él tenía fe, él tenía emuná. Él obedecía a su rabino, él obedecía a lo que Gamaliel le enseñó. Él obedecía a la halajá rabínica. Porque él mismo dice en el libro de Filipenses, si mal no recuerdo, que en cuanto a la ley rabínica, él es sin culpa. Él no tiene culpa porque a él le enseñaron eso y él creía que eso era lo correcto. Entonces aquí estamos ante dos tipos de fe o ante dos tipos de obediencia, a la rabínica y a la Yeshua. Entonces acá tenemos que poner en entendimiento, hermanos, que la fe en Yeshua o la obediencia o la emuná en Yeshua es la obediencia, la fe o la emuná en lo correcto, en la verdadera interpretación de la Torá, en la verdadera interpretación de la ley, y no en las cargas que agregaron los rabinos. Ahí está la diferencia. Hay dos fe. El cristiano no lo va a entender porque para el cristiano ni siquiera hay una definición clara de lo que es fe. No saben lo que es fe. Realmente la fe la piensa obediente en la Torá, pero dirigida por un verdadero maestro, y el único maestro verdadero, luego de todos esa nube de testigos que fueron buenos maestros, como Enoch, como Noé, como Abraham, como los profetas. Entonces, luego de todo eso, luego de que se perdió el pueblo, que es desde tiempo de Jeremías, que ya lo vamos a ver, tomó Moshe a Job, vamos a ver también algo de Job. ¿Por qué? Porque precisamente habla de Job aquí en este capítulo. Si tiene que decir algo, dilo, Robert. Cuando Moisés también los israelitas se rebelaron, le dijeron que volvieran a Egipto, dice que quisieron tomar caudillos, o sea, para que quisieran volver, y de ahí vino el castigo de Yahweh, y le dice a Moisés, después que ellos se lamentaron por haber dicho eso a Moisés, se rebelaron contra Moisés y contra Yahweh, y le dice que hazte un asta. O sea, él le está diciendo que vuelvan a la obediencia a la Torah, o sea, la misericordia del Eterno. Correcto, que miren, habían perdido la confianza en el Eterno. Correcto, habían perdido la confianza en el Eterno porque no tenían a su dirigente, a su guía. Porque es importante, hermano, un maestro. Es importante, por ejemplo, lo que vamos a hablar respecto de que el pueblo tenía a sus maestros y Yeshua aparece como el maestro verdadero. Y acá lo vamos a entender por lo que nos va a mostrar la misma escritura. El pueblo que siguió, o los judíos que siguió, no sé si Moshe estaba hablando, no sé, parece que entendí. Moshe, ¿quieres agregar algo? Adelante. Hacerte el aporte que tiene razón. En el capítulo 3 de Filipenses 6 dice eso. En cuanto a la ley, decía Saúl, irreprensible. Pero ¿por qué motivo? Antes decía, dejemos este capítulo, o el mejor dicho, el versículo para luego. Realmente ahora este pecado, dice, descarguémonos del pecado. Esta carga que nos da el pecado, eso ya sí que es más duro. Ya no es una promesa incumplida o algo que realmente necesitas de parte del Eterno. Ahora nos presenta la mejor opción que tenemos, que es Yahushua. Yahushua sencillamente es el hacedor de nuestra emuná. Es decir, cuando ya no tenemos ningún otro recurso, automáticamente ¿a quién tenemos que llegar? A los pies de él, de nuestro Mashiach, porque es el que hizo el sacrificio perfecto. Realmente nuestros temores están infundados en nuestras inseguridades, en no ser capaces de dar el lugar que se nos pide, cuando se supone que estamos capacitados para hacer un montón de cosas,
Y eso es pecar, sino no dar la talla, errar el blanco, no hacer lo que el Eterno en su Torá dice. Y realmente aquí cuando vemos al apóstol, en este caso a Saúl, que dice, él cuando ya ve la luz, y entendámosle por luz, es Mashiach, le dijo, yo soy la luz del mundo, Ani Or Haolam, que realmente sería en hebreo, él cambia y se dirige hacia la luz, ya tiene todo lo demás como pecado. En Filipenses lo define como basura, lo tengo todo por basura, por alcanzar el conocimiento de él. Son las cuestiones en las que nosotros, cuando nos vemos la figura de Mashiach hoy en día es la representación viva de la Torá. Sin él no hay nada, como dice en la Escritura. Todo está hecho en él, por él y para él. Y nada de lo que está hecho sin él tiene sentido. Con lo cual, el mismísimo Saúl, cuando realmente entiende, porque recordemos que el pueblo, perdón dicho, los seguidores de Mashiach, él iba fervientemente con su corazón y su fe puesta en que eran unos auténticos blasfemos, que estaban atentando contra la Torá. Y tiene que ser el mismísimo Mashiach el que le intercepta camino de Damasco y le dices, Saulo, Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué estaba haciendo Saulo? ¿Alguna cosa incorrecta? Al revés, llevaba cartas del Sanedrín, precisamente para tener autentificación de lo que hacía. Ese tipo no era tonto, ese tipo no era un loco, ese tipo estaba bien respaldado. Ese perseguidor de las congregaciones, y si nos sacamos la palabra iglesia, y si encima quitamos el gran proyecto de los cristianos no son pueblo de Yahweh. Los cristianos son sencillamente una comunidad que se han basado en una mentira para intentar ser algo que hoy en día no tiene cabida en la Torá. En cuanto a forma, en cuanto a doctrina, en cuanto a seguimiento, en cuanto a tradición, en cuanto hagan lo que hagan, lo miren por donde lo miren, realmente no están conforme a la Torá. Y la Torá dice que el que conmigo es bien, pero el que contra mí está, hay de aquel. Y si usted no está con él, está contra él. Realmente esta nube de testigos que tenemos es especialmente contra el pecado. Ninguno de ellos, y entiendo perfectamente que realmente, aun no consiguiendo lo que se le dio, no pecaron, sino que aguantaron, soportaron estoicamente su promesa. Que no la consiguieron, dijeron, venga, vale. Yo ahora, el Ruach me llevaba un texto que está en Proverbios, que haciendo referencia tanto a lo de antes como a lo de ahora, el primero como el segundo versículo. En 10:24 dice, lo que el impío teme, a eso le vendrá, pero al justo le será dado lo que desea. Esta es la emuná que tenemos que tener. Vamos a ver, en cuanto a lo que desea, ¿qué es? Gustos materiales, seguramente cualquiera que le pregunte a un creyente en Yahweh y Mashiach, ¿usted qué es lo que desea? Y le van a decir todo lo mismo, si son realmente hacer la voluntad de él. Y lo primero que es hacer su voluntad, y después estar en su presencia, en su llenura. Y dice, como dice en Mateo 6:33, busquen primeramente las cosas del reino, y todo lo demás será dado por añadidura. Esto es lo que entiendo, que realmente en este versículo, el gozo que tenía delante, y menospreció lo oprobio, y sentado, y al final consiguió sentarse en el trono de Abba, de su Padre. ¿Para qué? Para llevar todas las cosas, para que a cada uno de nosotros todas aquellas necesidades, todos nuestros problemas, malos proyectos y por supuesto pecados, los pongamos a sus pies y tengamos el shalom que necesitamos. Bien, fíjense que Moshe habla del tema del grupo religioso llamado cristianos, que por cierto, por una mala traducción, en el capítulo, si mal no recuerdo, creo que es el capítulo 12, ya no lo recuerdo, de Hechos, le interpolaron la palabra cristianos. Dice que por primera vez le llamaron cristiano. Eso es falso, porque si usted lee Hechos 24:5, a Pablo cuando lo detienen y le presentan ante las autoridades, le dicen, este es el cabecilla de la secta de los nazarenos, de los Nazratim. ¿Quiénes eran? Los seguidores del maestro de Nazaret, porque venían de Nazaret. ¿Por qué? Porque era una agrupación que seguían a un maestro, como era propio del pueblo. Cada uno, los rabinos tenían sus seguidores, tenían sus discípulos, sus talmidim.
y entonces se les denominaba de la manera, a la agrupación, de la manera como era su representante, ¿verdad? Entonces a esta agrupación de Yeshua se le decía los Nazratín o los nazarenos, porque seguían al nazareno. Nunca le dijeron cristiano, eso es falso, hermano. Eso se lo inventaron. Se lo inventaron el que un día se les dijo a ellos cristianos. La palabra cristianos aparece luego, muy moderna para el tiempo de lo que está escribiendo Pablo. Bien, entonces con relación, adelante. Históricamente la palabra cristiano, si la desglosamos, es imposible que se la pudiese llamar en aquel entonces, porque de hecho le llamaban o bien la secta de los nazarenos o los del camino. Los del camino, ¿por qué? Porque andaban todo el día para arriba y para abajo, eran gente que no paraban quietos, estaban de un lado para otro. Pero si realmente vemos la historia, cristiano o Cristos significa sacerdote. ¿Pero sacerdote en qué? En griego. Y realmente fue un insulto que le sacaron en Roma a los que iban a morir y le daban los cristianos por reírse de ellos, para burla. Con lo cual, en ningún momento, en el primer siglo, en Hechos 2, pudieron llamarles cristianos, porque recordemos una cosa: los judíos preferían comer cerdo que hablar griego. Y la palabra Cristos o cristianos es una derivación del griego. Con lo cual, todas esas falacias y mentiras que realmente, como decía antes, se han ido acostumbrando a una serie de mentiras, y como dijo un día un gran líder chino, embustero, lógicamente rojo, que diga usted 1000 veces una mentira y la convertirá en una gran verdad. Llevan tantos siglos mintiendo que ya sus propias mentiras se las han creído. Así que nadie les cuente patrañas, sino vuelvan a la Torá. Y como ha dicho Marcelo, busquen históricamente y luego contrasten con Torá. Bien, entonces, con relación a lo que les decía, de que habían dos clases de fe, ya acá. Por eso Shaul le recalca y le dice, pongamos la mirada y la fe en Yeshua, porque ya tenía que salir del rabinato. Por lo tanto, si nosotros vamos a Mateo 5:31, vamos a entender la diferencia. Mateo 5:31. Oiga, Mateo 5 y Mateo 15 es espléndido para esto. ¿Por qué? Porque Yeshua demuestra que él está enseñando de la manera diferente a los rabinos. Mateo 5, cuando él dice que él no vino a abolir la Torá, y luego en el versículo 31 dice, también se dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer, dele un certificado de divorcio. Precisamente eso dispuso Moshe, pero los rabinos adulteraron el mandamiento y entonces le pusieron atenuante para que se pueda utilizar el mandamiento. Es decir, por cualquier causa un hombre podía dejar a su mujer, pero Yeshua les recordó y le dijo, no, el mandamiento es solamente por causa de fornicación o de adulterio, o sea, por un delito sexual. Solo por eso pueden dejar a su mujer. Entonces dice, Mateo 5:31, también se dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer, dele un certificado de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su esposa, a no ser por causa de fornicación, la expone a cometer adulterio. Pues el que se case con la divorciada comete adulterio. Ahora bien, nosotros hicimos un estudio respecto de esto, si mal no recuerdo, en el libro de Romanos, creo que fue, ya no recuerdo cuándo, pero hicimos precisamente sobre el tema del divorcio. ¿Y qué ocurre? Que la inquietud es, una hermana está, por ejemplo, ahora en Torá, pero resulta que su esposo no, y está bajo maltrato, bajo injuria, bajo, digamos, ataduras de una persona que no está en Torah, que no entiende y que no quiere entender ni que quiere convertirse. Entonces esa hermana es libre, porque Pablo lo enseña también en 1 Corintios 7, es libre de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque ella no fue llamada a esclavitud, sino a libertad. Ella no puede ser esclava de un sistema. Ella no puede ser esclava de una doctrina, de un pensamiento filosófico, de una persona que la quiere enclaustrar en lo que él dice. No, ella es libre de liberar, de salir de esas prisiones y de buscar shalom en la Torá. Eso es diferente. Este mandamiento es para los que están en Torá. A los que están en Torá, a los que nacieron en Torá, Yeshua les dice, solo por causa de fornicación ustedes pueden dejar a su esposa. No la pueden dejar, y la esposa no se puede ir, a no ser que esté siendo maltratada, a no ser que precisamente ese esposo sea un esposo cruel.
pero ella no puede ir a casarse con otro estando en Torá, Diferente es una mujer que venga del paganismo y su esposo se mantenga en el paganismo. Eso es una circunstancia diferente, hermano, totalmente diferente. Acá estamos hablando para los hebreos que vivían y estaban amparados bajo la Torá. Bien, versículo 33. También oyeron que se dijo a los antiguos: no jurarás falsamente, sino que cumplirás a Yahweh tu juramento. Pero yo les digo, aquí viene la interpretación del maestro. Aquí viene el maestro cuando les dice: a ver, ustedes escucharon que se les decía que no juren falsamente, sino que cuando ustedes les juren algo, ustedes tienen que cumplirle a Yahweh. Ese es el mandamiento. Pero ¿qué viene Yeshua a enseñar? Pero yo les enseño que mejor no juren, no hagan juramento. ¿Por qué? Porque el hombre es muy fácil y Satanás le pone tentaciones para que no cumpla. Mire, ¿por qué Yeshua estaba seguro de que esto ocurre? Porque él, cuando estaba pagando sus votos en el desierto, vino Satanás a tentarlo. Si ustedes leen Mateo 4, ustedes leen Lucas 4, se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Entonces Satanás viene a que usted incumpla un juramento con Yahweh, porque eso fue lo que hizo con el pueblo. Cuando el pueblo le juró a Yahweh que iba a cumplir las ordenanzas, Satanás vino a conquistar sus corazones y los hizo transgredir ese pacto. Entonces por eso Yeshua les dice, para liberarlos de eso, les dice: mejor no juren por nada. Ustedes no se sometan bajo juramento. Simplemente que su sí sea sí, que su no sea no. Nada más, solo cumplan lo que Yahweh dice que debe cumplir. En el caso de en el caso de Job, dice que cuando Job y sus hijos no se habían purificado, él tenía que revisarle para ver si se habían purificado los hijos. Dice que de ahí la cobertura de Yahweh estaba sobre Enoc, o sea, le protegía de todo el maligno. Pero después, cuando ya hubo la prueba, fue a pedirle Hasatán a Yahweh para zarandearle, para probarle la emuná claro, de para Job. probarle la emuná. Sí. Luego que si guarda Torah, Yahweh lo protege, o sea, le tiene una cobertura. Como dice un salmo, dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmos 91, ese salmo es fabuloso. Ahora fíjense, lo que está Raúl también comentando para apuntalar el tema que la confianza es en eso. Y cuando nosotros tenemos la confianza en Yahweh y en su Torah, como lo hizo Job, para un ser humano común es difícil, hermanos, tener esa convicción que tenía Job, por ejemplo. Mire esa convicción férrea de Job, de Daniel, de Enos. Son personajes, ¿verdad?, que están ahí en la Escritura porque sobresalieron en su fe, en su emuná, en su obediencia. Hoy en día es un poco difícil. Habemos algunos, yo quiero incluirme, yo siempre me incluyo en las cosas de la habilidad de la carne, pero también sí me quiero incluir, como decía Moshe, mi nombre falta ahí en el capítulo 11 de los Hebreos, porque también yo puedo dar testimonio de la resistencia que he tenido a doblegarme ante el pecado, o sea, a hacerle guerra, a tratar de darle una dura batalla a la carne para no doblegar. Yo, la verdad, siempre me he propuesto eso. Siempre me lo he propuesto, darle dura batalla, no facilitarle las cosas al pecado, sino batallar duramente. Entonces, en ese sentido, es importante saber que como habían dos emuná, dos fe, la que seguían los rabinos, la fe obediente, porque recordemos que la fe es obediencia, los que obedecían a los rabinos y los que luego conformaron la obediencia a Yeshua, que era lo importante. ¿Por qué? Porque no es solo oír Torah y creer que estamos en Torah. Muchos de nosotros podemos incurrir en esto. Bueno, yo estoy en Torah porque la oigo, pero si no la cumplo, y fíjense que transgredir un mandamiento de la Torah, dice Pablo, es transgredir toda la Torah. El que transgrede uno, transgrede toda la Torah. Así que hay que tener cuidado de no transgredir la Torah. Porque por eso Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 13, que los oidores no son los que van a ser justificados ante los ojos del Eterno, sino los que cumplan con la Torah. Esos van a ser vistos como justos. ¿Y eso por qué? Porque él sabía que eso es lo que enseñó Yeshua, la justicia, practicar la Torah, pero la Torah sin aditamentos, sino la que escribió Moshe, sin que le pongan
interpretaciones erróneas que hacen más bien incumplir la palabra del Eterno. Por eso él comienza, Yeshua, en el capítulo 5 de Mateo, comienza a decir qué es lo que está mal. ¿Qué es lo que está mal cumpliéndose? Que hay que cumplirlo mejor de la manera que como él lo dice. Y en el capítulo 15 igual, cuando les habla del lavamiento de manos. Ustedes saben, y está escrito en el mandamiento de la Torá, que hay que ayudar a los padres. Y esto de honrar a los padres tiene que ver con el respeto a los padres. Tiene que ver con la ayuda a los padres. Tiene que ver con preocuparse en sus padres. Todo lo que un ser humano debe demostrar ante Yahweh, que es el Padre Eterno, así con sus padres. Entonces ellos habían sido enseñados de una forma errónea, que si no les alcanzaba, luego de poner la ofrenda en el templo, si ya no veían, digamos, si ya habiendo puesto la ofrenda en el templo, y supuestamente ya no tenían más para sus padres, entonces, como ya puse en la ofrenda en el templo, no importa. Eso le enseñaron sus rabinos. Ya no importa, tú quedas exento de eso. Pero Yeshua, ¿qué les dice? Eso es erróneo. Ustedes tenían que ir a hacer lo uno sin dejar hacer lo otro. A sus padres, ustedes no lo pueden desamparar. ¿Por qué? Porque ese es un mandamiento con promesa. Eso quiere decir que el que no vea por sus padres, el que no respete a sus padres, está en peligro de perder promesa. Porque es un mandamiento que conlleva su cumplimiento a recibir las promesas. Y eso en la ley es a muerte, porque dice si que se le encontrara un hijo rebelde contumaz, le llevaba ante el sacerdote y él le declaraba correcto, culpable. Eso es pecado de muerte. Entonces, Juan 8:24. Juan 8:24. Aquí reconocemos que Yeshua era el maestro al que había que seguir, al que había que tenerle puesta la fe, lo que se conoce como fe, la emuná, la obediencia. Los otros se quedaron sin obedecer, y miren lo que les dice Yeshua, Juan 8:24. Por esto les dije que van a morir en sus pecados, porque a menos que crean en quién soy yo, en sus pecados morirán. Es decir, si ellos no recurrían a poner su mirada y su obediencia a las enseñanzas de Yeshua, porque aquí es donde se confunde el cristiano. El cristiano dice, pero si yo lo que necesito es creer en Jesús, que ese es el Cristo, que es el Hijo de Dios, y con eso me salvo. Pero eso es falso, porque Satanás y todos los demonios saben que Él es Jesús, y saben que Él es Mashiach. Bueno, no Jesús, pero Yeshua. Saben que Él es Yeshua, saben que Él es Mashiach. Ellos saben, y tiemblan ante su presencia, porque ahí vimos al endemoniado que le dice, ¿por qué me vienes a atormentar antes de tiempo? Jesús el Nazareno, Yeshua el Nazareno. ¿Por qué? Él sabía y se puso a temblar. No es mi tiempo. Pero eso no lo hizo salvo. Él sabía. ¿Por qué? Porque la fe no es creer, hermano, no es creer que algo exista, no es creer que algo esté ahí, no. La fe es obediencia. Entonces diferente sería que el endemoniado, el demonio que estaba dentro de ese hombre, hubiese dicho, Yeshua, yo soy obediente, ¿verdad? Eso hubiera sido diferente. Él no dijo eso. Él lo reconoció y dijo, tú eres Yeshua, el Mashiach, pero es antes de tiempo que me vienes a atormentar, aún no llega el tiempo. Él sabía y él creía que él era, pero la diferencia es que no creía, o sea que no obedecía. Esa es la diferencia. Él sabía y creía, pero no obedecía. Entonces, ¿qué no tenía? Ahí no había emuná. Ahí no había lo que hoy en día el mundo dice fe. No sé si de pronto soy lo suficiente explícito para que comprendan que es importantísimo la diferencia entre fe y emuná. Es importante en creer a obedecer. Hay una distancia abismal de norte a sur, hermano. Porque el que está creyendo va hacia el norte, pero va a un sentido erróneo. Pero el que está obedeciendo, ese va hacia Jerusalén. Bien, en Juan 8:31 dice Yeshua, Juan 8:31, entonces Yeshua les dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi mensaje. ¿Cuál era su mensaje? La interpretación correcta de la Torá, sacarle la levadura de los rabinos y cumplir una Torá sin levadura,
sin protuberancia. Una Torah sin carga, una Torah sin etko, como se dice en griego, una Torah sin peso, sin nada que estorbe, sin gravamen. Eso enseñó Yeshua, ese es el mensaje. Dice Yeshua, Juan 8:31, si ustedes permanecen en mi mensaje, en mi enseñanza, no la de los rabinos, la de Yeshua, la que quitó toda la levadura, serán verdaderamente mis talmidim, mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, ahí están libres de esas ataduras de las que está enseñando Shaul. Ya no hay carga. Cuando él dice despojémonos de las cargas y pongamos la mirada en Yeshua, es lo mismo que dijo Yeshua. Si ustedes creen en mí, ya no van a tener carga. Ya esas cargas que le pusieron los rabinos ya no va a haber. Entonces ustedes van a conocer la verdad. Esa verdad los va a hacer libres ¿de qué? De vivir una vida de cargas pesadas que era muy difícil de cumplir. Y que seguramente a muchos por esas cargas los castigaron los antiguos. Y entonces ahí van a conocer la verdad los hará libres y esa libertad los va a llevar a la salvación. Esa es la diferencia, hermano. Ojalá esto lo entiendan los judíos mesiánicos y los cristianos también, que no tiene nada que ver con lo que ellos les han enseñado como fe. Eso es importante. Entonces, Yeshua no vino a anular ninguna Torah, ninguna ley. Sí vino a quitar lo que agregaron los rabinos. Eso se llama obras de la ley o halajá rabínica. Bien, vamos al versículo número 5. No sé si Moshe hasta ahora tiene algo que agregar para ir a leer el versículo número 5, que dice... Solamente puntualizarte una cosa, Marcelo. Adelante. Mira, bueno, tenía preparado también el 8:32, pero ya que lo has dicho tú, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es realmente la puntualización donde nos dice el texto antes que pongamos los ojos en Mashiach, que es el autor y el consumador de nuestra emuná. Pero antes habéis tocado el tema de Mateo 4, donde intentó el Hasatán confundir o molestar a nuestro Mashiach. Realmente la gente cuando pensaba o piensan que Mashiach se sacó las palabras de ahí, según le venían. Realmente tanto Moshe, como Saúl, como el Mesías, nuestro Yahushua, realmente no hicieron otra cosa que responderle con la Torá. Vamos a ver, por ejemplo, cuando le dice todo en Mateo 4, estamos hablando de que no solamente de pan vivirá el hombre. Es correcto, ¿no? No solo hablamos del 4:4. Pues si nos vamos sencillamente al al libro de Deuteronomios, capítulo 8, concretamente, ¿qué vamos a descubrir allí? Y era solo una puntualización, en el verso 3, 8:3 de Deuteronomios. Él te humilló y te hizo sufrir hambre, te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres habían conocido jamás. Lo hizo para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Elohim. ¿Qué nos enseña esto? Exactamente lo mismo que cuando el hijo pródigo, haciendo referencia a lo que habéis dicho del quinto Misbot, consumió sus bienes. Al final, ¿qué tuvo que hacer? Volver a la palabra de su padre. En la casa de mi padre muchas moradas hay, y los jornaleros no tienen falta de pan. Volveré a casa y diré que he pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, si nos apartamos de la Torá, si nuestra fe es confundida por el mundo, por sus luces de colores y por todo lo que nos ofrece, enmascarados evidentemente bajo un plan del Hasatán, al final tendremos, si conocemos la Torá, sabemos dónde volver. Y tenemos precisamente el mismo que decía Marcelo, el 5 es el primero y el único que tiene premio. ¿Para qué? Para que tengas largos días en esta tierra. Honra a tu padre y a tu madre. ¿A qué padre mejor tenemos que honrar? Aparte que evidentemente los que nos ha dado en la tierra, sino a nuestro Abba Kadosh. Realmente estos textos, cuando los comprobamos, que Mashiach no se sacó nada de invención propia y no le contestó con su sabiduría del Eterno, sino que contestó con la Torá, le contestó con la palabra escrita.
Antes lo que habéis hablado del Salmo 91:1. El que mora a la sombra vivirá bajo el poder del Omnipotente. Es así, si usted no está bajo una cobertura, no piense que luego le van a decir, como eres hijo mío, aunque andabas por ahí como las cabras pegando brincos. No, hombre, no. Si usted no está bajo esa cobertura, olvídese. La emuná tiene que tener un sentido, tiene que tener una línea recta hacia una cosa clara, es la palabra. Y la palabra, el que la refrenda, Mashiach. Está ahí. Bien, correcto. Esa puntualización es muy precisa, porque efectivamente cuando fue tentado Yeshua, él nunca dijo nada de su propio entendimiento, sino que tomó la Torá y le dijo a Satanás, así está escrito. Y entonces Satanás vio que era impenetrable esa barrera que tenía Yeshua. Esa barrera era la Torá, hermano. Cuando usted tiene la Torá, crea que las tentaciones son impenetrables, hermano. ¿Por qué? Porque la Torá es esa coraza. Porque la Torá le va a recordar que eso es una transgresión. El problema es cuando nosotros no le prestamos atención, cuando nos alejamos de la oración, de la alabanza, de la lectura. Ahí, créame que usted es fácil presa de una tentación. La tentación se le pone por delante y usted la toma. ¿Por qué? Porque está débil. Porque la fortaleza le da la oración, la lectura, que él escudriñar la palabra del Eterno y alabar, hermano. El cántico, el jalel, eso es importantísimo en la vida de un creyente. Si nosotros nos alejamos, si nosotros dejamos de lado la lectura, ¿por qué es importante, hermanos? Fíjense que si nosotros no nos dedicamos a leer, ¿cómo estaríamos en este momento acá frente a ustedes, trayéndole un mensaje? Haríamos como hacen los pastores, se levantan una hora antes de la enseñanza. Le digo porque yo veía esto, inclusive en el que era supuestamente mi maestro, se levantaba una hora antes. Mientras llegaba a la iglesia, muchas veces llegaba 15 o 20 minutos tarde. Abría la Biblia, tomaba el verso que le agradaba en ese día y con eso hablaba una hora de pistoladas. Entonces, imagínense, eso es lo que ocurre. Pero son gente que están presas fáciles de la tentación. Pero si nosotros nos dedicamos a la lectura, a la investigación, a la oración, usted si no ora, usted va a estar débil todo el tiempo. Todo el tiempo. Es como si no come, como si no bebe agua. Por eso es que dice que la Torá es el pan que alimenta. Por eso Yeshua lo primero que le dijo a Satanás, no solo de pan me voy a alimentar, yo necesito la palabra del Eterno. Esa me va a alimentar, ese es mi alimento, esa es mi comida, dijo en el libro de, si no mal no recuerdo, en el capítulo 4 de Juan. Bueno, ya no recuerdo el capítulo 6, no sé, pero en Juan dice, mi comida es hacer la voluntad del Eterno, hacer la voluntad de mi Padre, esa es mi comida. Entonces hacer la voluntad es cumplir con las ordenanzas del Eterno, ese debe ser nuestro alimento. Pero yo no sé cuántos aquí nos dediquemos a leer, a orar todos los días y sobre todo a alabar, pero investigar eso y leer la escritura, eso le conforta el alma, hermano, porque siempre va a encontrar un mensaje que lo va a ayudar a usted. Siempre, en todo momento, usted va a encontrar un mensaje que va a ayudar en los problemas en el que usted en ese momento está pasando. Bien, entonces continuemos. Vamos al al versículo 5 de Hebreos 12. Hace una pregunta, Shaul. Y han olvidado ya la exhortación que se les dirige como hijos. Mire que les dice, ya han olvidado. Le dice a un pueblo que él sabe, que conoce la Torá, porque él acaba de citar a dos personajes. Dos personajes dijeron lo mismo, Job y Salomón. Versículo 5 de Hebreos 12. Y han olvidado ya la exhortación que se les dirige como a hijos. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina de Yahweh, ni desmaye cuando Él te reprenda. Porque Yahweh disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Entonces dice Saúl en el versículo 7, permanezcan bajo la disciplina. Elohim los está tratando como a hijos, porque ¿qué hijo haya a quien su padre no disciplina? Verso 8, pero si ustedes están sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son ilegítimos y no hijos. Además, teníamos a nuestros padres carnales
que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Acaso no debemos obedecer con mayor razón al Padre Espiritual para que vivamos? Ellos nos disciplinaban a fin de que participemos. Ellos nos disciplinaban por pocos días como a ellos les parecía, mientras que Él nos disciplina para bien, a fin de que participemos de su santidad. En el momento, ninguna disciplina parece ser motivo de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de rectitud a los que se han dejado moldear por ella. Entonces fíjese que acá, por ejemplo, está hablando de la disciplina, ¿no? Que está en Job y que está en los Proverbios. Pero ¿por qué les dice? Solo preguntémonos por qué le dice el resto a ese pueblo hebreo. Le dice hoy, en el versículo número 11, en el momento ninguna disciplina parece ser de gozo, sino de tristeza. ¿Por qué les dirá eso, hermano? Hay que recurrir a la historia, hay que recurrir a una investigación para entender. Las cartas de Shaul se necesita mucho conocimiento para entenderlas. Miren, ¿qué estaba pasando el pueblo en ese momento? Estaba pasando lo que antes ya le había acontecido a otros. Estaban en castigo. Yeshua, antes de morir, ustedes lo pueden leer en Mateo 24, 25. Les dice, no va a quedar piedra sobre piedra acá. Yo declaro que van a quedar desolados, que van a quedar solos. Y no me van a ver hasta que digan, Baruch haba Beshem Yahweh, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Y él dijo, en el creo capítulo 25 de Mateo, que iba a haber una destrucción, que iba a haber persecución. Y eso es lo que estaban pasando. Eso estaban pasando. Mire que desde el año 36 comenzaron los conflictos. Luego viene Vespasiano, luego vino Tito y destruyó el templo, pero siempre estuvieron en contiendas. Por eso fueron llamados el pueblo rebelde. Roma estaba hastiado del pueblo rebelde que eran los judíos. ¿Pero por qué? Porque los judíos eran difíciles de conquistar, porque el judío sabía que tenía que obedecer a la Torá. Y entonces Jerusalén, en tiempos, luego de Yeshua, después del 36, estaba romanizada por completo. Entonces había una rebeldía en el corazón del judío, porque el judío, por muy transgresor que sea, el judío siempre está pensando en las ordenanzas del Eterno. Entonces el judío tiene ese corazón rebelde a no dejarse doblegar por otras doctrinas, aunque ha sido presa fácil de la distorsión de la palabra del Eterno, pero en las partículas de conocimiento de la verdad del Eterno no se dejan doblegar. En las cosas esenciales no se dejan doblegar y exponen su vida para no dejarse doblegar. Y eso fue lo que pasó. Entonces por eso le dice, estamos sin gozo, estamos en tristeza, pero es castigo, hermano. Y yo le demuestro el castigo en la Escritura. Primero vayamos y veamos cómo a Job, Elifaz, creyendo que se estaba castigando a Job por transgresiones, le dice de una manera descortés, cosa que no le agradó a Yahweh, porque él estaba haciendo un juicio de valor sin conocer lo que estaba ocurriendo. Yahweh no estaba castigando por transgresor a Job. No, Yahweh estaba permitiendo que Job saque esa fortaleza de la emuná que tenía en su creador. Yahweh sabe lo que estaba haciendo, juzgando a Satanás en Job. Estaba juzgando que Satanás, siendo superior a Job en cuanto a tener la capacidad de doblegar el pecado, no lo hizo, pero un varón de carne y hueso sí lo podía hacer. Ese era el orgullo de Yahweh. Por eso lo puso a prueba, por eso permitió esa prueba. No porque lo estaba castigando, pero Elifaz, sin conocimiento alguno, le hizo juicio, cosa que desagradó a Yahweh. Veamos Job capítulo 5, versículo 17. Job 5:17 dice, mira, le dice Elifaz, estas son palabras de Elifaz contra Job. Mira, qué feliz es el hombre a quien Elohim reprende. No rechace la disciplina del Shaddai, del Todopoderoso. Él hiere, pero también venda. Él corta, pero sus manos curan. Él te librará de 6 problemas, en 7 ningún mal te alcanzará. Verso 20.
En el hambre te redimirá de la muerte, en guerra de la espada. Serás protegido de la lengua que azota, no tendrás temor cuando venga la violencia. Te reirás de la violencia y del hambre, y no tendrás temor de las bestias salvajes. Porque tendrás una alianza con las rocas en el campo, y las bestias del campo serán tus aliadas. Sabrás que todo va bien en tu carpa. Cuando visites a tu esposa, nunca fallarás. Verás que tu prole es mucha, y tu descendencia como la hierba de la tierra. Irás al sepulcro en edad bien avanzada. Te recogen las espigas de grano en su época. Mira, nosotros hemos investigado esto, y así es. Óyelo y acéptalo. Entonces pensaba Elifaz que Job estaba siendo castigado. Entonces le dice, acéptala, el castigo y la reprensión, porque es para bien. Entonces ahí le da toda esta letanía que es cierto. Lo que dice Elifaz es cierto. En lo que él está incorrecto, yo recuerdo que no quiero recordarla, pero a veces yo sé que hay muchos hermanos que salieron de la ministerial y que ven estos programas en directo o luego los videos. Yo recuerdo que la falsa profeta de esa iglesia decía que este Elifaz y su compañero eran enviados de Satanás. Pero estas no son las palabras de Satanás cuando dice todo el bien que hace Yahweh. Por el contrario, Satanás siempre distorsiona. Este hombre era conocedor. El problema de él es que estaba haciendo un juicio de valor cuando ve la desgracia en un hombre, porque todo el mundo se enteró de lo que le pasó a Job. Todas las desgracias que le vinieron, hasta su enfermedad. Entonces estaba haciendo un juicio de valor porque sabía que solo cuando un hombre transgrede es que Yahweh lo castiga. Cuando es un transgresor. Entonces Elifaz hizo ese juicio de valor, pero no porque estaba él, digamos, hablando palabras por Satanás, sino que él sabía que si alguien estaba en eso es porque Yahweh lo estaba castigando. Lo que él no sabía fue que Yahweh realmente estaba juzgando a Satanás en el valor que tenía Job, como un hombre que amaba realmente a Yahweh, que era capaz de enfrentar la muerte. Este hombre es prototipo de Yeshua. Soportó, hermano, soportó hasta la última gota el sufrimiento, pero él hizo la voluntad de Yahweh. Él es un prototipo de Yeshua. Entonces, como les decía, Shaul le dice a su pueblo todo esto que ellos conocían, para que tengan fortaleza, porque estaban sufriendo penalidades, hermanos. Es que hay que transportarse al tiempo. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo asesinados. Los perseguían los judíos de línea dura, los perseguían los romanos, los perseguían otros pueblos. O sea, estaban en calamidad, estaban en la diáspora, ni siquiera estaban en su pueblo, porque estaban en la diáspora, y los que estaban en su pueblo estaban atados, estaban encadenados, estaban muchos esclavizados. Los que pactaban con las autoridades, esos tenían cierta libertad y privilegios, pero el resto del pueblo era azotado. Entonces estaban en tristeza, y él trataba de decirles que todo eso era producto del castigo. Eso sí era producto del castigo, él lo sabía, porque el mismo Yeshua lo había profetizado. Los profetas lo habían dicho, pero Yeshua lo profetizó. Yeshua profetizó la calamidad que venía contra Jerusalén, y eso ya había acontecido otros tiempos. Entonces había gente rebelde al castigo. Por eso le saca y le cita lo que decía Job y lo que dijo Salomón en los Proverbios, porque Salomón repite lo que había leído de Job, cuando dice que Yahweh castiga al que ama, porque si no lo castiga, no se corrige, y si no se corrige, se va a la perdición. Entonces tiene que castigarlo para que se corrija de su mal camino. Entonces yo quisiera leer algo de Jeremías, se nos va a ir el tiempo un poquito, pero ustedes en su casa lean desde el capítulo 42 de Jeremías hasta el capítulo 45, y ustedes van a encontrar ahí cosas hermosas. Por ejemplo, Jeremías, yo les voy a adelantar bastante porque de pronto es más rápido que leerlo. Al profeta Jeremías se le mostró el castigo contra Jerusalén. Ya estaba en el cautiverio las 10 tribus de la casa de Judá. Y en el cautiverio se le mostró que iban a ir 70 años cautivos, pero que iba a haber un remanente, y que ese remanente, si quería, vaya por su propia voluntad hacia Babilonia, y que en Babilonia Yahweh les iba a proveer de alimento y que los iba a cuidar. Y si no, que se queden en la tierra
pero que no vayan a Egipto, que se queden en la tierra, que Yahweh los iba a sustentar y los iba a ayudar, y que iba a permanecer como un remanente. Pero ¿qué pasó? Que después de que Jeremías le dio este mensaje a un grupo, de los cuales estaba comandado por un varón que se hizo capitán de ese grupo, ellos no tuvieron fe, no tuvieron emuná, no obedecieron a esto y se fueron a Egipto. Se fueron a Egipto en contra de toda la voluntad del Eterno. Cuando les dijo: no se vayan a Egipto, yo no quiero que vayan a Egipto, yo quiero que se queden y yo aquí los voy a ayudar y ustedes van a ser un remanente. Pero como se fueron, por boca de Jeremías, Yahweh dijo: entonces ahora yo voy a extender el territorio, el dominio de Nabucodonosor hasta Egipto. Y escaparon acá de la espada, pero allá van a alcanzarlo la espada, la tribulación y la angustia, porque desobedecieron mis palabras. Entonces, eso es lo que narra desde el capítulo 42 al capítulo 45 del libro de Jeremías. Es hermoso, se los recomiendo, léanlo, que les va a fortalecer mucho. Y fueron sometidos, dicen, a reyes de Babilonia los judíos, pero ahí viene la profecía de Jeremías, cuando le va donde los cautivos y le dice: yo los traeré nuevamente, dice, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, a darles ánimo porque estaban en el cautiverio. Bien, entonces leamos un fragmento de lo que les estoy hablando. Jeremías 43:1. Cuando Yirmeyahu, que es Jeremías, el que traduce como Jeremías, Yirmeyahu, acabó de hablar todo esto al pueblo, todas las palabras que Yahweh Elohim, el Elohim de ellos, les había enviado a decirles, Azariyah, hijo de Joshayá, y Johanán, hijo de Kerabit, y todos los hombres arrogantes le dijeron a Yirmeyá, a Jeremías: estás mintiendo, Yahweh nuestro Elohim no te ha enviado para decir no entres a Egipto para residir allí. Es Barú, hijo de Neriyá, el que te está incitando contra nosotros para entregarnos en manos de los castitas, que son los caldeos, para que nos maten o que nos lleven cautivos a Babel, es decir, a Babilonia. Verso 4, estoy leyendo Jeremías 43. Así que Johanán, hijo de Carib, y todos los oficiales del ejército y el resto del pueblo no obedecieron a la orden de Yahweh para quedarse en la tierra de Judá. Más bien Johanán, hijo de Carab, y los oficiales del ejército tomaron a todo el remanente de Judá, los que habían regresado de todas las naciones a donde habían sido echados, para residir en la tierra de Judá, y a los hombres y a mujeres y a niños de las hijas del rey y a todas las personas que Nabuzaradán, el capitán de la guardia, había dejado en Gedal-Yuhá, hijo de Eliaham, hijo de Safán, así como al profeta Jeremías y a Barut, hijo de Neriyá. Y entraron en la tierra de Egipto y no obedecieron a las órdenes de Yahweh. Llegaron a Taipán y llegó la palabra de Yahweh a Jeremías en Tapillán. O sea que también se lo llevaron a Jeremías, mire, por la fuerza. Y dice que vino palabra de Yahweh a Jeremías en Tapillán y le dijo las palabras de Yahweh a Jeremías de esta manera, dice: consíguete unas piedras grandes, incrústalas en la mezcla de pavimento y de ladrillos a la entrada del palacio de Faraón, a vista de los hijos de Judá, y diles: así ha dicho Yahweh de los ejércitos, el Elohim de Israel: voy a mandar a buscar a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y pondré su trono sobre estas piedras que has incrustado. Él extenderá su pabellón sobre ellas, y vendrá y atacará la tierra de Egipto, entregando a los destinados a muerte, a los que están para muerte, a muerte, y a los destinados a cautiverio, y los destinados a espada, y prenderé a fuego los templos de las deidades de Egipto, y él incendiará, y a ellas las llevará cautivas, y se envolverán en la tierra de Egipto como un pastor se envuelve con su ropa, y saldrá de ahí en paz. Romperá los obeliscos del templo del sol que están en Egipto, e incendiarás los templos de las deidades de Egipto. Mire, ¿por qué no quería Yahweh que vayan a Egipto? Es por lo mismo que siempre estamos recalcando, que ustedes en su corazón no regresen al mundo, a lo que el mundo ofrece,
Porque en Egipto estaba precisamente las prácticas satánicas, La idolatría también. la idolatría, la adoración del sol y todos los placeres de este mundo, todos los placeres. Egipto se repite, el mundo es Egipto, el mundo es Babilonia, el mundo es el placer que Satanás le ofrece. De lo que tenemos que alejarnos y ser fuertes. Entonces, en eso, hermanos, de eso es que trata Shaul de enseñarle a su pueblo, recurriendo a todo lo que dice la Torá. Tenemos que salir y despojarnos de eso, pero aceptemos el castigo. Ya bueno, se está castigando al pueblo, sí, está castigando al pueblo. Él está haciendo las veces de Jeremías, cuando Jeremías les dice, está castigando al pueblo, pero quedémonos fortalecidos y permanezcamos en esta agrupación, los Narratim, los nazarenos, los seguidores de Yeshua, el pueblo de Yahweh, el verdadero pueblo de Yahweh, que es el que sigue a Yeshua. Confortémonos y esperemos la promesa, porque la promesa va a venir. La promesa no la vio Shaul, hasta ahora la hemos visto nosotros, pero tenemos que continuar en esa línea de emuná y de fe, porque la promesa se va a cumplir. Si no se cumple en mí, seguro se va a cumplir en mi nieto, pero se tiene que cumplir. Tiene Yahweh que llevar a su pueblo. Lean con atención desde el capítulo 32 y vean la promesa que Yahweh le hace al pueblo. Nos va a llevar al Negev. Hoy en día el Negev se está poblando. Algún momento le vamos a dar alguna noticia respecto de esto. Vamos a esperar una confirmación. Pero esto que dice el capítulo 32 de Jeremías, ya, hermanos, empezó a cumplirse. Por eso les digo que si yo no veo esa promesa, al menos mi nieto la va a ver. Adelante, Moshe. No, que ya la puedes confirmar, ya está todo hecho. Bueno, eso te lo dejo a vos ahora que tú vas a intervenir. Entonces, eso es lo que está enseñando. Shaul lo vino enseñando. Ha pasado 2000 años y nosotros lo seguimos enseñando, lo mismo. Esperemos la promesa. Seamos firmes en la obediencia. Pero no podemos transgredir la Torá, hermanos. Transgredir la Torá es amor al prójimo. ¿Quién es el prójimo suyo? Su hermano, su esposa, su pariente, el hermano de la congregación. Ese es su prójimo, hermano. Entonces, a su prójimo usted no le puede hacer mal. Contra su prójimo no puede haber venganza, no puede haber ira, no puede haber cólera. Y si hay discrepancia, antes de presentar una ofrenda a Yahweh, antes de presentar una oración, una alabanza, usted tiene que reconciliarse. Usted no puede vivir en amargura, que de eso vamos a hablar también, de algo hermoso que menciona Shaul, y que hay que buscarle el entendimiento a qué se refiere. Entonces creo que ya se nos va el tiempo, de pronto ya quiere participar Shaul, antes de hablar de la amargura, que ese es el título del tema del capítulo de hoy. ¿Qué es amargura, hermano? Eso quisiera también que lo indaguemos. Adelante, Raúl, tal vez, o Moshe, adelante Moshe. Pues bueno, me has dejado el campo abierto por 4 sitios diferentes. Empiezo por el final, realmente por lo que has dicho de que la promesa va a venir. Hace 2 capítulos, en el capítulo 10, el verso 37 decía, porque aún un poco más, y lo que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la emuná, y si vuelve atrás, no agradará mi alma. Es curioso porque además nos sigue reiterando, nos sigue mencionando las cuestiones. ¿Qué ocurre cuando decías antes? La verdad es que bueno, tenía preparado exactamente los mismos versículos que tú. Cuando dice que va a ser disciplinado, el capítulo 3 de Proverbios que a Salomón le dice exactamente igual. O sea, Pablo lo que dijimos anteriormente es copiar y cortar. Copió la Torá y la ha puesto en la Besorá. Realmente ahora mismo, por ejemplo, el tema del corazón que hablabas judío. Los judíos siempre se han tenido, y de hecho, si usamos la historia y vemos con un ojo clínico y analítico, al mismo Caifás le hacemos bueno. ¿Por qué le hacemos bueno cuando entrega a Mashiach? ¿Por qué le hacemos bueno cuando directamente, o ahora os explico por qué le hacemos bueno? Porque él lo que quería era realmente el beneficio para el pueblo, y sabían ya que Roma tenía orden de otra batida, y dice, mejor me cargo a uno, mejor entrego uno a muerte, que no directamente vengan y arrasen con todo el pueblo. Con lo cual dijo, elijo entre uno o me cargo Jerusalén completa.
Bueno, pues entregó al Nazareno. Nos quitamos un problema nosotros y de paso tranquilizamos a Roma. Visto históricamente, realmente Caifás, pues hizo un poco casi que era lo mejor para la ciudad en aquel entonces, sin saber que evidentemente estaba cumpliendo con la Torá y con la palabra profética que se les había dado. Pero una de las cuestiones que antes hemos visto, por ejemplo, Tito llega a dar automáticamente la cobertura. ¿Por qué? ¿Por qué esa cobertura que Roma le da a Israel? Porque ya tenían a Roma hasta la mismísima coronilla, de revueltas, de historias, de líos, de problemas. La gente habla del año 70, que fue cuando entra Tito, y realmente en el año 70 todavía no estaba acabado el gran monumento que realmente dio la gloria a Vespasiano en Roma, que fue el Coliseo. Así que Tito a partir posiblemente sea del año 80. ¿Pero por qué Tito? Y que fue su hijo, lógicamente, el que entra en Israel, para cumplir la promesa que dijo el Eterno, que dijo Yahweh con su pueblo, y los esparciré. Porque la promesa que dijo Mashiach, este pueblo de labios me honra, pero en su corazón no habito. Y realmente el templo veía que iban a destruir, no quedará piedra sobre ti. Y fue lo que realmente ocurrió. Cuando llega Tito y hace lo que tiene que hacer, es increíble que realmente el tema, bueno, tenemos la historia de hoy en día. Esa historia se cumplimenta con que la disciplina del Eterno, y todos y cada uno de nosotros podemos vernos reflejados en el libro de Job. Al pueblo suyo lo esparce, al pueblo suyo lo echa contra las naciones. Ha sufrido, ha padecido, y sin embargo el corazón judío sigue aferrado a la Torá, sigue guardando Shabbat, sigue con las Moadim, sigue con todas las bendiciones que la Torá le da. Y la grabó en su corazón. Luego tuvieron la malinterpretación o la mala acción de sacarse un Talmud, que hoy en día siguen más al Talmud que la misma Torá. Pero si nos vamos al libro de Job, yo quiero que realmente, después de lo que ha leído Marcelo, a mí me maravilla un hombre que le define el Eterno como un varón perfecto, recto, temeroso de Elohé y apartado del mal. Y tiene 2 o 3 amigos que no veas cómo le ponen durante 40 y tantos capítulos. Menos mal que al capítulo 42 es la recompensa. Lo que dice la palabra, que luego, al momento, ninguna disciplina parece ser causa de gozo y de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. ¿Qué le dio a Job después de haber sido ejercitado en tanta disciplina? El doble. ¿Qué nos está dando hoy en día a nosotros? No sé si el doble, pero por lo menos una cosa que se llama Shalom. Shalom en cuanto a lo que viene, Shalom en cuanto a lo que te espera, Shalom en cuanto de quién dependes, y Shalom en la identidad. Por muy mal que nos vayan las cosas, caminitos con Mashiach al lado, nos va bien. Y el día que nos va a ir bien, nos salimos de la tabla. Ese día va a ser genial. Estaremos como ovejas en la manada, pegando brincos y comiendo verde por todos lados, comparativa con las ovejitas. Pero realmente nosotros lo que buscamos es esa promesa. Buen, y voy a evitar la palabra buen porque, como dijo Mashiach, bueno solamente es el Eterno, obediente y fiel siervo. O siervo obediente y fiel. En lo poco has sido fiel, entra al reino de tu Señor, porque te voy a poner en lo mucho. Marcelo hablaba de una cosa que es el tema del Negev. El Negev podemos, ya que me ha dado a mí el paso, porque soy un poco el más involucrado. Sí, Marcelo, ya está todo hecho. El cumplimiento profético lo tenemos a punto de ser certificado por la máxima autoridad. Ya están todos los demás y demás hasta que no, pero en breve, como decía, vamos a dar todas sus puntualizaciones y el cuándo, para que todo aquel que quiera, todo aquel que decida y el que desee y pueda, lo tenga en su corazón, pueda ir al Negev a vivir, pueda hacer el cumplimiento profético de la Aliá. Recuerdo que el capítulo, creo que es el 18, 16, a ver dónde está, en Jeremías, habla de los cazadores. El 16. Dice que él enviará a pescadores a los que pescan y luego enviará a cazadores. ¿Alguien ha visto que un pescador saque la presa muerta? No, viva. Pero ¿y un cazador? ¿Cómo te lleva las presas cuando las ha cazado? Muertas.
Sin embargo, tenemos la opción de ser o bien pescados o bien presa de caza. Con lo cual, hablamos, en este caso él habla evidentemente de su pueblo, se dirigía a aquellos que habían sido rebeldes, aquellos que sencillamente no estaban bajo su autoridad ni querían estar bajo su cobertura. Nos podemos estar en cuanto a seguidores del Masías, porque la misma cobertura que Masías nos da es la que el Padre nos va a ver cuando llegue el momento del juicio, y por eso podemos hacer las cosas que estamos. Pero en cuanto a disciplina, igual que Marcelo decía que también necesitaba, que también puedo decir que su nombre falta ahí, ¿cuántos podemos decir que hemos sido disciplinados por él? Ojo, cuidado, que no queremos decir que ya estamos en la plenitud, sino que todavía tenemos que acercarnos mucho más y pulirnos. Pero dice, por cuanto hemos sido adiestrados y nos han dado ya directamente lo que necesitamos, vamos a participar por medio de los que han sido ejercitados, de ese gozo, de esa tranquilidad, que sabiendo que por muy mal que nos vaya, nos va a ir bien. Hay veces que nosotros nos tenemos la afrenta esa que nos van las cosas mal, o que creemos que es lo que estábamos deseando, pero él tiene pleno control de todas las cosas en las que estamos hablando. Antes hablábamos del hijo pródigo, y el hijo pródigo es la mejor, para mí es una de las perfectas historias en las cuales nos podemos reflejar. El padre, que le dijo, le puede haber dicho, no te doy un duro, hasta que yo no muera no cobras, pero sin embargo eligió llevarse su vida y le dijo, vas a ser disciplinado. Y el padre lo sabía. ¿La disciplina cuál fue? Que volvió a casa y le dijo, no, yo solamente me conformo con lo poco. Pónganle un vestido nuevo, pónganle un anillo, pónganle los zapatos limpios y un zapato, todo lo que son una correlación con lo que es el poder, la bendición, y maten un carnero, el gordo. Ahí estaba su hijo, el mayor. Qué curioso, incluso podemos ver un paralelismo con las dos casas, la de Israel y la de Judá, unos rebeldes y demás, el otro fiel y demás, y sin embargo había siempre una disputa entre ellos. Pero el hijo vuelve disciplinado, vuelve con las orejas agachas y vuelve al gozo y a la alegría de su padre. Así es como nos ve el Eterno cuando venimos del mundo o sencillamente nos hemos vuelto rebeldes contra esos pecados que tenemos ahí, o bien ocultos o bien por debilidad. Pero no se preocupe, Él le ve, Él le conoce y Él está dispuesto, como Padre amante, a cogerlo entre sus brazos. Bien, y ya para terminar, hablemos de lo que es la amargura. Esto es bastante importante, por eso les he traído, hermanos, para el final. Yo creo que vamos a hacer la segunda parte la próxima semana, ya se nos fue el tiempo. Vamos a quedar hasta acá, este versículo número 15, porque luego ya habla de Esaú. Y necesitamos bastante espacio y tiempo para hablar de Esaú, hermano. Por lo que va a mencionar respecto de que Esaú perdió la primogenitura. Pero eso no es así de simple. Eso tiene un buen argumento que necesitamos tiempo para estudiarlo. Así que no vamos a alcanzar. Sí lo traje preparado, pero ya no vamos a alcanzar. Así que lo vamos a dejar para la próxima semana. Ahora hablemos de la amargura. Mire lo que dice Shaul en el capítulo 12 de Hebreos. Hebreos 12:15 dice, ¿hay algún retorno por ahí? No sé, alguien tiene un retorno. A Isa, por favor, que baje su volumen porque se escucha el retorno acá. Bueno, dice el libro de... No sé qué pasó acá. Isabel, por favor, que baje su retorno. Se escucha acá el retorno. Bien. Estamos en el versículo número 15. Dice, miren bien que ninguno deje de alcanzar el favor de Elohim, que ninguna raíz de amargura brote a causa... que apague el micrófono. Isa, apaga el micrófono para que no se escuche acá. Apaga tu micrófono. Bien, dice, miren bien que ninguno deje de alcanzar el favor de Elohim, que ninguna raíz de amargura brote a cause y cause estorbo, y que por ella
muchos se contaminen. Esto que habla Shaul, como siempre estamos diciendo, no debería de sonar allá. Bueno, ahí creo que ya ahí se fue. Bien, ok. Entonces dice, repito, Hebreos capítulo 12, verso 15. Miren bien que ninguno deje de alcanzar el favor de Elohim, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ella muchos se contaminen. Esto es algo que lo habló Moshe. Moshe y varios profetas han hablado respecto de esto, de la raíz de ajenjo, la raíz de amargura, que en hebreo es la aná, amargura o ajenjo. Nosotros conocemos, por ejemplo, cuando Moisés cruzó el mar de los juncos y luego llegó a un lugar donde las aguas eran amargas, ¿verdad? Sé que era agua de ajenjo, amargura. Pero ¿por qué le refiere Shaul y le dice, cuidado, dice, estábamos en el versículo número 15, dice, que ninguna raíz de amargura brote, y cause estorbo. Entonces, o sea, que nada crezca, una raíz de amargura no vaya a crecer en medio de la congregación y eso les vaya a causar estorbo. Porque Moisés dijo en Deuteronomio capítulo 29, miremos Deuteronomio capítulo número 29, vamos a ver, Deuteronomio 29, 18. Dice, quizá habrá entre vosotros varón o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se vuelva hoy contra Yahweh, nuestro Elohim, por andar a servir a los dioses de aquella gente. Quizá habrá en vosotros raíz que eche veneno y ajenjo. Y sea que cuando el tal oyere las palabras de esa maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande según el pensamiento de mi corazón, para añadir a la embriaguez la sed. Yahweh no querrá perdonarle, antes humeará luego el furor de Yahweh y su celo sobre el tal hombre, y asentará sobre él toda la maldición escrita en el libro, y Yahweh raerá su nombre de debajo del cielo. Entonces era algo que lo había hablado Moshe respecto de que si puede brotar una persona que desvíe al pueblo del camino de la obediencia, de todo lo que Yahweh mandó, y que Yahweh a ese ser lo va a raer. ¿Por qué? Es lo mismo que dijo en el capítulo 18, si mal no recuerdo, el capítulo 14 de Deuteronomio, cuando dice que aunque una persona se levante y diga que es profeta, y aunque sus predicciones se cumplan, no lo vayan a seguir, no lo sigan, dice. ¿Por qué? Porque yo les estoy probando el corazón. Entonces por eso le dice también luego en el capítulo 29 que acabamos de leer, cuidado brote una raíz que luego les causa amargura. Porque si siguen a una persona que les desvía el camino, que les enseña mal, cosa que hicieron sus rabinos, ustedes lo puede certificar en el capítulo 8, a partir del verso 8, si mal no recuerdo, de Jeremías, cuando les dice, ustedes se creen sabios, pero la sabiduría no está en ustedes, porque ustedes cambiaron la verdad por mentiras. Entonces, es falso que ustedes tengan sabiduría de Elohim.
A eso se refiere acá Shaul cuando dice, cuidado brote entre ustedes una raíz de amargura. Una raíz que le va a causar amargura, ¿por qué, hermano? Porque la amargura, que en realidad es la aná, eso es referente al castigo, a recibir maldiciones. Porque estar bajo maldición, hermanos, la maldición del Eterno, créame, que sí es amargura de verdad. Eso sí es ajenjo. Entonces por eso Él les previene y les dice, cuidado brote. Pero ¿de entre quién va a brotar? De entre el pueblo. Por eso Él luego dice, porque los lobos rapaces se van a levantar de entre ustedes. Es de la congregación, es del grupo de donde van a salir los lobos rapaces. Entonces les está previniendo, cuidado, nazca una raíz. Porque esto es fácil, esto es sencillo. Yo ya lo he visto. Porque siempre va a querer levantarse alguien con consignas de maestro. Pero cuando se tenebrece el corazón, entonces ya no hay el entendimiento claro. ¿Por qué? Porque las personas ponen delante su propia conveniencia, las cosas vanas. Entonces ahí no actúa el Ruach. El Ruach no actúa en un corazón vano, no actúa en un corazón que está solamente dedicado a lo material. Una persona que se quiere exaltar y que quisiera levantar como maestro, pero que lo hace solamente, digamos, por sobresalir, por cosas propias del ser humano, del egocentrismo, ahí no va a actuar el Ruach. Entonces no va a haber entendimiento. Si no hay entendimiento, esa persona va a llevarlos por un camino equivocado, por un camino erróneo. Ya lo he visto, hermano. Y eso es peligroso. Sobre eso está advirtiendo Shaul. Y eso puede ocurrir en cualquier sitio, en cualquier lugar. En el caso que hubo con Pedro y Juan, dice, cuando estuvieron predicando, dice que ahí vino uno llamado Simón y le quiso pedir el Rúa para que les vendiera el Rúa. Y Kefa le dice, pero veo, dice en el versículo 23 de Hechos de Apóstoles, que eres hiel venenosa y lazo de injusticia. Él quería comprar el Rúa para hacer negocio. Dice, en respuesta, dice, Simón dijo, rueguen ustedes, dice, intensamente a Yahweh por mí, para que no me sobrevenga ninguna de las cosas que han dicho. O sea, Yahweh pone su Rúa en una persona que ama la Torah y que está dispuesto en guardar la Torah. Y ya para terminar, leamos lo que dice Amós respecto del ajenjo, de la amargura. Él lo dijo en palabra hebrea, la aná. Dice, porque Yahweh manda a la casa grande, eso está en Amós 6, versículo 11. Amós, capítulo 6, versículo 11. Porque Yahweh manda a la casa grande, que será desbaratada en pedazos, y la pequeña quedará hecha leña. ¿Pueden los caballos galopar sobre una roca? ¿Pueden arar los bueyes sobre ella? Sin embargo, ustedes han convertido el derecho en plantas venenosas y el fruto de su justicia en ajenjo. Entonces, si ve, cuando todo es referente a esto, que cuando se cambia la palabra del Eterno, cuando una persona o un grupo o una doctrina se ha levantado, incluso porque se levantaron doctrinas. Mira que los famosos, esto que los nombran en Apocalipsis, en los primeros capítulos de Apocalipsis, Nicolaitas, los famosos Nicolaitas, es un grupo de seguidores de Nicolás, de uno de los 7 diáconos, ¿verdad? Ahí había una discusión entre Clemente de Alejandría y creo que Policarpio, respecto de que el uno defendía que no era Nicolás el que comenzó a enseñar mal, sino que fueron sus discípulos luego de su muerte. Pero de ahí sale una doctrina que la adoptó la Iglesia Católica, que es una mentira hasta el día de hoy, que la utilizan en los cánones católicos. Por eso dejaron y comenzaron a comer ya todo tipo de animales, porque decían que eso no importaba, porque luego de una oración eso quedaba limpio. Esa es la famosa doctrina de los Nicolaitas que Yahweh aborrece. ¿Y salió de dónde? Salió de la congregación de los nazarenos, porque Nicolás era parte de la congregación, pero sus discípulos ya se torcieron la enseñanza. ¿Por qué, hermano? Porque es muy propicio, muy dado entre las personas, porque el poder, cuando una persona está frente a una congregación,
tiende a sentir poder, a sentir que la gente lo sigue, que lo ovaciona, y eso también es parte de que se le daña el corazón. Cuando comienzan a recaudar fondos, dinero, el dinero y el poder, cuando alguien está sobre otras personas, termina pervirtiéndose el corazón. De eso tenemos que cuidarnos, hermano. De eso es lo que no puede ocurrir entre nosotros. Ya se ha visto, ahí está la escritura, que pone en evidencia que eso ya ha ocurrido, y Saúl lo advertía, por eso hablaba de los lobos rapaces, que van a llevar tras de sí a la congregación, al rebaño. Habla de esto, habla de la raíz que va a producir amargura, y ciertamente los que sigan a un falso van a tener amarguras, hermanos. ¿Por qué? Porque no va a haber ese shalom que Yahweh tiene destinado para aquellos que sigan a la verdad. Porque aunque nosotros muramos antes de que se cumpla la promesa, dice Saúl que en la venida nosotros, digo nosotros porque a lo mejor me toque a mí el día de la muerte antes de la venida de Yeshua, pero los muertos van a ser los primeros en levantarse. Antes de que se transformen los vivos en ese cuerpo glorioso, primero van a ser los muertos en Yeshua. Por eso él dice, el morir para mí es ganancia, porque él sabía que aunque estuviera muerto, él sería uno de los primeros en levantarse y recibir ese cuerpo glorioso con el que iba a ver a Yeshua. Entonces hay que cuidarse de la raíz de ajenjo, la raíz de amargura, hay que cuidarse, y peor aún, cuidarse de nosotros mismos, ser esa raíz que luego le produzca amargura a los que lo vayan a seguir. Esto es de suma importancia, hermano. De esto está lleno el mundo, de mucha gente que va a ser la raíz de amargura de todas esas agrupaciones que están llevando mensajes erróneos. Ellos son su raíz de amargura. Bien, hasta aquí vamos a llegar el versículo 16, que habla de Saúl y de la otra parte de esta enseñanza que trajo Shaul, pero vamos a necesitar tiempo para hablar de estos temas, así que lo vamos a dejar para la próxima semana conmigo hasta el próximo Shabbat, y vamos a hacer una oración, cánticos al inicio. No estamos todos los hermanos ni en la red, y presencialmente acá hay un feriado, seguramente muchos hermanos aprovecharon para ir a visitar familiares. Entonces bueno, vamos a dejarlo para la próxima semana. Ojalá la próxima semana sí lo empecemos así, tener los cánticos listos, al menos 2 canciones y una oración para que nosotros iniciemos el Shabbat con alegría, con cántico. La próxima semana seguramente lo vamos a poder lograr. Bien, no sé si algo más de parte de Raúl o Moshe para despedir el programa. Adelante, Moshe. Bueno, pues yo, ¿qué quieres que te diga? El tema es lo suficientemente, es muy preocupante que hoy en día los que se llaman seguidores de Mashiach, que realmente, bueno, esto no es un camino de rosas, esto no es una cosa que realmente a todo el mundo, ya cambio de una religión y me paso a otra y me van a ir todas las cosas bien. No, mire, tranquilo, esto es una cuestión que realmente es formarse desde abajo. El Eterno nunca va a construir en la vida de nadie con construcción o con una edificación de hombre. Lo primero que va a hacer va a ser eliminar toda construcción anterior. Él, cuando edifica, ahonda, él disciplina, él corrige, la diestra, él va a hacer las cosas que él tiene que hacer. Y después, poco a poco, así que vamos a ir creciendo. Con lo cual, cada uno de nosotros, en la medida que él considera, hasta las cosas que tenga que limar, que cambiar, que transformar, que mejorar, hasta que lleguemos a la altura de nuestro querido Adón Yahushua HaMashiach. Que tengan una buena semana, que les vaya fantásticamente, que las bendiciones de Abba les alcancen a todos y a todas sus familias allá donde estén, da igual el sitio, Él conoce todos los corazones. Shalom, shalom. Bien, vamos entonces, despidámonos con una oración como lo hemos venido haciendo en estas últimas semanas, hasta la próxima semana, que vamos a tratar de, quisiera, es un anhelo de que estemos juntos y que ojalá todos puedan estar a tiempo para que todos podamos orar y cantar antes de la enseñanza, que sería algo muy hermoso seguramente de hacerlo para fortalecernos y ahí venir a la enseñanza, y de pronto hasta nos quita el aburrimiento durante la enseñanza, que es bastante larga y seguramente aburridora. Bueno, entonces oremos, hermanos, en comunidad, y ojalá en la próxima semana podamos hacerlo de esta manera. Oremos, hermanos. Baruch atah Yahweh Eloheinu
a la Vino Melech Yahuwah le dirigimos este clamor, esta tejilá. Estamos dirigiendo nuestra oración al Eterno y le pedimos que Él incline su oído en el lugar que se encuentre, en su morada, en su aposento, que incline su oído y que dirija su mirada hacia su pueblo que está en la diáspora. Tu pueblo, oh Yahweh, está esperando el cumplimiento de esa promesa, que venga Yeshua y que de todos los confines de la tierra tú lleves a la Aliyá, al retorno a tu pueblo, para que la promesa que hiciste a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, Abraham, Isaac y Jacob, se cumpla y que moremos confiados en ti, donde ya no haya opresión, donde ya no haya la vanidad de este mundo, donde todo rija a la luz de la Torá. Ese es el anhelo del corazón de cada uno de nosotros y por eso buscamos la instrucción de Yahweh para no equivocarnos. Por eso buscamos que sea el Ruach, que sea tu espíritu el que nos alimente de esa comida que nos va a fortalecer, que nos va a instruir, que nos va a abrir el entendimiento para no cometer errores. Y que no permitas que aquellos que están dirigiendo las congregaciones se enaltezcan, sino que tú le doblegues su servicio y que le hagas entender como hiciste con el Shaul, con el Rab Shaul, con el apóstol Pablo, al que con un aguijón en su carne no le permitiste que se exalte sobremanera, sino que entienda que todo depende de ti y que de ti vienen todas las cosas. Yahweh, te pedimos por tu pueblo. Esta oración congregacional lo hacemos por tu pueblo en la diáspora, por el Israel de Yahweh, por el Israel que Yahweh tiene escogido como remanente para formar su nación santa. Aquellos que vamos a ir, me incluyo en ese mar, en esa nube de personas que van a conformar tu pueblo. En el nombre de Yeshua HaMashiach te queremos pedir en este momento que tú nos liberes de toda atadura, de toda doctrina de error y nos ingreses en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Ayúdanos, sánanos, confórtanos y bendícenos, porque también necesitamos de la bendición en nuestros trabajos para poder continuar hasta el día de la partida en el que nos reunamos en la ciudad del Eterno. En el nombre de Yeshua HaMashiach te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, que Yahweh los bendiga y nos vemos la próxima semana por este mismo canal, en este mismo horario y ojalá sea desde el inicio para que lo hagamos juntos en alegría y en gozo. Bendiciones, hermanos, de Yahweh para todos ustedes.